Según los datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, organismo adscrito a las Naciones Unidas, la República Dominicana cuenta con 20.995 millones de metros cúbicos de agua por año, lo que representa una porción de 2.430 metros cúbicos por habitantes, lo que de por sí se encuentra por debajo de la media para América Latina y el Caribe, que es, de acuerdo a la misma entidad, de 6.645 metros cúbicos por habitantes por año. Pero estas cifras son engañosas. El nivel de aprovechamiento de esos 20.995 metros cúbicos de agua anuales es de apenas un 8 o 10%, lo que significa que en el país solo hay instalada una capacidad de almacenamiento de 2.144 millones de metros cúbicos de agua dulce disponible. Salvando el hecho de que los gobiernos dominicanos han creado una red de canales de riego destinados exclusivamente a la agricultura, lo que constituye una forma positiva de organizar nuestros recursos hídricos. La mayoría de los esfuerzos nacionales para sacar provecho a tales recursos se han concentrado en la construcción de presas, con reservorios por medio de los cuales el agua almacenada se convierte en una vital reserva de uso múltiple. Es importante que todos los países hagan uso de sus recursos hídricos. Dios le ha proporcionado al ser humano un ambiente, unos beneficios en su hábitat y te ha dado inteligencia para que los uses. Construir presas es uno de ellos. Las presas tienen múltiples funciones. ¿Pero qué es una presa? Una presa no es más que hacer una cortina o un muro, como decimos nosotros. Esa cortina o muro lo que hace es que proporciona un embalse o reservorio, como también le dicen. Tú acumulas agua, esa agua acumulada posee lo que nosotros los ingenieros decimos una energía, porque si tú la dejas salir, vamos a decir que tú llenas de agua un cantarito y le haces un hoyito por abajo. Entonces eso, la fuerza de la gravedad hace que el agua salga con mucha presión, ¿verdad? Entonces, esa es la función principal de la presa, es acumular agua. Las presas dominicanas, en términos generales y guardando las normales diferencias entre una y otra, se destinan a 4 fines específicos. Agua potable para consumo humano a través de la red de acueductos del país. Agua para el regadío de los predios agrícolas. Para generación de electricidad y finalmente como controladoras de inundaciones y desborde del cauce natural de los ríos. En cuanto al uso de las presas para agua potable, la República Dominicana ha logrado importantes avances en este renglón. Se calcula en un 97% la cobertura de agua potable para la población urbana y un 86% en la zona rural. Pese a esto, existen importantes diferencias regionales en cuanto a la cobertura. Por ejemplo, según el último censo, en 9 provincias situadas en las partes central, nordeste y este del país, menos del 70% de la población tenía acceso a una fuente mejorada de abastecimiento de agua. En relación al riego, los datos de la FAO calculan que alrededor del 76% de la superficie de la República Dominicana, 8.900 kilómetros cuadrados, está dedicado a la agricultura, de la cual el 17% es para agricultura irrigada. Por su parte, el Instituto Dominicano de Recursos Hídricos, ente rector para este renglón, estima que la superficie apropiada para riego es de hasta 710.000 hectáreas, teniendo en cuenta la adecuación del suelo y los recursos hídricos disponibles. Eso significa que todavía estamos muy lejos de contar con regadíos suficientes para aprovechar todo el potencial de la tierra dominicana. Como un dato te puedo decir que una parcela irrigada de un fruto menor, si es irrigada de manera permanente, prácticamente duplica su producción. Que tú no estás esperando que Papá Dios mande el agua para que llueva, sino simplemente tú tienes una irrigación permanente controlada. Entonces, ese beneficio lo tienes tú cuando tú suministras el agua de una presa. En cuanto a las presas y la generación de energía, la República Dominicana dispone de una capacidad hidroeléctrica instalada de 470 megawatts, lo cual representa un 14% de la capacidad de generación eléctrica.
Según los datos de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGID, la generación de energía hidroeléctrica en nuestro país comienza desde el 1950 con la puesta en marcha de la central hidroeléctrica Jimenoa, ubicada en el municipio de Jarabacoa. Para el año 1967, la Corporación Dominicana de Electricidad pone en operación la central hidroeléctrica Las Damas, la cual pasa a ser la segunda de este tipo que se incorpora al sistema eléctrico nacional. En el año 1973, la central hidroeléctrica de Tavera entra al servicio para sustituir 3 grandes centrales hidroeléctricas conectadas al sistema eléctrico nacional. De las 34 presas actualmente en funcionamiento en la República Dominicana, las de Rincón y Atillo son las que directamente impactan al río Yuna y por tanto mitigan mínimamente los perjuicios materiales y humanos del desbordamiento de este. La presa de Rincón está ubicada a 1,5 kilómetros del sur del poblado del mismo nombre, perteneciente a la provincia de La Vega y a 15 kilómetros del municipio cabecera. Fue inaugurada el 1 de mayo de 1978 a un costo de $24.3 millones. Esta presa es, como la mayoría, multiuso, siendo su prioridad abastecer de agua potable a varios municipios de la región, incluyendo parcialmente a San Francisco de Macorís y Salcedo, entre otros. Su más vital impacto, sin embargo, lo constituye el irrigar con sus aguas almacenadas más de 120,000 tareas de tierras cultivadas en cuenca del Yuna. La fuente de abastecimiento de la presa de Rincón es el río Jima, afluente del Camú, que a su vez alimenta el Yuna. Otros afluentes que constituyen a su caudal como la presa son los ríos Jatubey, La Hormiga y Jayaco. Rincón aporta al sistema enérgico nacional 22,30 gigawatts por hora al año. Según las explicaciones ofrecidas al equipo de NTN, esto se ha logrado con la instalación y puesta en funcionamiento de solo uno de los 2 generadores previstos para esta presa. El segundo está a la espera de fondos para sus operaciones, con lo que se asume se duplicará la generación hidroeléctrica de Rincón. La presa de Atillo, por su parte, se inauguró en 1984. Se encuentra a pocos kilómetros del municipio de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, represando las aguas del río Yuna. El embalse de la presa de Atillo, con un volumen de 110 millones de metros cúbicos, es el mayor capacidad de almacenamiento de agua del país, suministrando agua para riego, consumo doméstico y energía hidroeléctrica a la mayor parte de las poblaciones del Cibao Oriental. Tiene una superficie de 22 kilómetros cuadrados, un ancho máximo de 2,5 kilómetros y una longitud de 15 kilómetros, empezando en el municipio de Maimón hasta llegar a la presa, a 6 kilómetros al sur del municipio de Cotuí. En la presa de Atillo se ha implementado, aunque mínimamente, una nueva modalidad de aprovechamiento de este tipo de construcciones, el turismo de presa. Es usual, por tanto, ver una especie de mini barco que recorre las aguas represadas del Yuna en Atillo, proporcionando un agradable y edificante paseo a criollos y extranjeros. Es evidente, sin embargo, que no se ha explotado ni en Atillo ni en ninguna otra presa todo el potencial de este renglón. En adición, el embalse de Atillo se ha convertido en una fuente de ingreso para los pescadores de los alrededores, en el que se pescan varias especies como carpa, tilapia, trucha y camarones. Atillo suministra agua a las zonas más lluviosas del país y a las tierras que son más apropiadas para la siembra de arroz, lo que de alguna manera también la convierten en una fuente importante de la garantía alimentaria de los dominicanos. Desgraciadamente, a pesar de ser, como hemos dicho, el principal embalse del país, no ha sido suficiente para evitar la furia del Yuna, cuyas aguas no reguladas son mucho más que las almacenadas y encauzadas por Rincón y Atillo. Los aprestos para construir la presa de Guaigüí se iniciaron nada menos que en el año 1990. De la mano y empuje de prestigiosos municipios, se ha convertido en la obra más anhelada por los veganos. Razones sobran para seguir reclamando el reinicio de su construcción. Su función principal es dotar de agua a La Vega. Esa es su función principal. Eso es lo que justifica la inversión de la presa de Guaigüí. Porque La Vega
Camus, desafortunadamente, lo que trae es 1.5 metros cúbicos por segundo. Eso no es mucha agua. Y La Vega demanda 5 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que La Vega prácticamente no tiene agua. Entonces, la presa de Guaigüí, una vez hecha, garantiza de manera permanente la irrigación de unas 100.000 tareas de tierra. De esas, hay unas 70, 80.000 que serían de arroz y las otras de otros cultivos. Las devastadoras consecuencias de la no existencia de Guaigüí y por tanto de la no regulación de las aguas del río Camus son graficadas por el ingeniero Abreu Fernández, un prestigioso profesional que ha dedicado su tiempo y esfuerzos desinteresados a promover esta obra, considerada vital para el desarrollo de la ciudad y zonas aledañas. Ahora, el control de las inundaciones. Por el hecho de mencionarlo ahora no quiere decir que no sea de lo más importante, tal vez es el más importante. ¿Por qué Camus de manera despiadada, cuando crece, inunda 22 barriadas de La Vega? Pero desde ese mismo año, su génesis fue también el inicio de sus tropiezos, tanto financieros como técnicos, incluyendo un cambio del lugar inicial de la construcción, historial que explica el actual director del Instituto de Recursos Hidráulicos, ingeniero Olgo Fernández. El proyecto se comenzó a concebir en el 1990. En el 1995, el INDRI presentó la primera alternativa del proyecto, que es en el río Camus con el afluente Vallascanes, que es un arroyo que es afluente del río Camus. Claro. Luego, ya en el año, estamos hablando del 95, en el año 2000, el INDRI de nuevo presenta otras propuestas técnicas, producto de que en ese punto del arroyo Vallascanes había que producirse una indemnización por la cantidad de propiedades, viviendas, que el proyecto era incosteable y salía demasiado costoso. A raíz del 2000, lógicamente, se presenta entonces un nuevo proyecto en la confluencia del arroyo Guaigüí, que es el que el INDRI ha presentado para la ejecución de la obra y es donde se está ejecutando la obra. Ahora, el proyecto ha tenido muchas dificultades con los financiamientos, con los contratistas. El INDRI ha tenido que, antes de ir a un arbitraje, ha tenido que llegar a negociaciones porque los contratistas muchas veces se comprometen con un proyecto, pero al final quieren sacarle el jugo al proyecto y el rendimiento de obra es mínima. 4 gobiernos y 27 años después, Guaigüí sigue siendo solo un sueño, a pesar de que su reinicio fue anunciado y celebrado en el 2008. Mientras tanto, Guaigüí está paralizada desde hace 6 años y lo que es peor, en razón de esto y de la pérdida del financiamiento, el pueblo dominicano está pagando más de $100,000 de indemnización a las empresas contratistas. Olgo Fernández reconoce y admite que el problema de Guaigüí es simplemente falta de recursos, al tiempo de resaltar la importancia de la obra para La Vega y para controlar y aprovechar las aguas del Yuna. En conclusión, Guaigüí está abandonada. Lo poco que se ha construido puede perderse con el deterioro al paso del tiempo sin mantenimiento. El Estado dominicano está pagando casi 5 millones de pesos de indemnizaciones y no hay nada concreto sobre el financiamiento necesario para su terminación. Pese a ello, el ingeniero Abreu Fernández es portador de esperanza y de halagüeñas noticias. Sí tenemos la información, yo puedo tal vez aquí cometer una especie de indiscreción de que ya se está en el proceso de reiniciar la presa, que ya las compañías internacionales han depositado las fianzas que les son requeridas para reactivar los préstamos, porque eso con un préstamo de Dinamarca que se está haciendo en parte, y eso, si ya se inicia este año, el año que viene, en 3 o 4 años ya podemos tener nosotros la presa ya, funcionando de manera ya normal y adecuada con los beneficios que ya hemos mencionado. Y hasta que Guaigüí sea una realidad,
Tendremos que resignarnos a ver políticos oportunistas y funcionarios ineptos buscando cámaras cada vez que el Yuna se desborda, a los comedores económicos llevando raciones para que la gente coma 2 días para luego irse junto con las luces de los medios, y a la defensa civil haciendo malabares con sus escasos recursos para tratar de salvar vidas, y al presidente de la República bajando de su helicóptero para otro bulto electorero, cuando todos saben, como hemos visto, que la solución no está en Villarribas, sino en Guaigüí, una presa sin destino.